8:34. Bueno, está la realidad macroeconómica, está la realidad política, muy confusa, con mucha incertidumbre, pero hay una realidad de todos los días, que usted, más allá de que pongan a Prat Gay, a Melconian, que siga Duhovne, que no sepan qué gabinete, que Carrió se enoje y que se peleen, que después se amiguen, que los radicales estén afuera, que estén adentro, todo eso, lo cierto, que usted cuando le lleguen la factura, cuando vaya a cargar nafta, cuando vaya a comprar al supermercado, por más que maquillen un muerto, la realidad está. Vamos a saludar al titular de ADUC, el doctor Osvaldo Bassano, que siempre nos esclarece sobre lo que va a venir para el bolsillo de todos los días. Doctor Jorge Chamorro lo saluda, gracias por atenderme. Buenos días y buenos días a toda la audiencia, pero usted acaba de hacer una editorial perfecta, digamos, en pocas palabras, aclaró los tantos, ¿no? Sí, doctor, pero lo que nos aclara usted, pagué el sábado, pagué 41 la premium. Ahora parece que viene otro aumento más. Parece que el gas... El problema más peculiar va a estar en aquellos que hacen viajes largos, porque fuera del Gran Buenos Aires la nafta ya trepa más allá de los 40 y 50 pesos. Claro, claro. Y la super toma, claro. Ahora, pensemos qué va a pasar en estas vacaciones. Yo ya el fin de semana que pasó comentaba cuánto sale para llegar hasta la costa, por ejemplo. Ah, sí. Es decir, pensemos seriamente cómo vamos a afectar distintas unidades de negocios que sostienen al país en el interior del país. Es decir, la situación macroeconómica, que es lo que pareciera ser que es lo más importante, como usted bien nos señaló, no esclarece qué es lo que va a ocurrir. Y el gobierno, en lo que diariamente se llama, actúa como si tirara un cartucho de dinamita en un polvorín, sí, con encendido. Sí, sí. Porque seguir aumentando, nosotros con otras asociaciones hemos pedido la suspensión de la audiencia de mañana. Hemos solicitado inclusive administrativamente y judicialmente acción judicial con referencia a esto. La multisectorial también lo ha pedido, porque aumentar el gas en estas circunstancias, por más que sea el 1 de octubre, es lo mismo que querer abrir la canilla, que nos ahoguemos todos, claro, y que nadie la cierre. Claro. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, medicina prepaga, ya está establecido un aumento del 8%, que seguramente antes del fin de año habrá 2 o 3 aumentos más que autorizará la superintendencia, que cada vez que le piden aumento lo da. El tema de los alimentos, que ya vienen siendo fuertemente estoqueados, es decir, fuertemente negados a las góndolas en algunas zonas. Nosotros primero el viernes habíamos notado que no había inconveniente, pero después el fin de semana vimos que no se reponen tienen inconvenientes para poder conseguir alimentos, conseguir principalmente el producto que ya venden, porque en algún momento las grandes firmas negaron precios y por lo tanto negaban el producto. Y esto va a generar una corrida muy grande, a pesar de que el producto lo hayan tenido antes de toda esta corrida cambiaria y que no tenga nada que ver con la corrida cambiaria, lo van a utilizar como pretexto para incrementarlo. Y con el aumento del transporte va a haber otra bocadillo. Por lo tanto, ese famoso 15% que se especulaba que iba a ser el incremento de los productos alimenticios, nosotros creemos que puede llegar hasta un 25-30%. Porque es fuertemente el impacto que hay entre la especulación, la dolarización y el transporte. Y por otro lado, por más que crean, porque ahí se ha escapado de que dicen que va a haber un control de precios, nosotros hemos visto que cada vez que se pone a controlar algo este gobierno no hace absolutamente nada. Lo de precios cuidados terminó siendo un fuego de artificio y no ha surtido efectos. Y en cuanto a lo y esto va a generar una corrida muy grande, a pesar de que el producto lo hayan tenido antes de toda esta corrida cambiaria y que no tenga nada que ver con la corrida cambiaria, lo van a utilizar como pretexto para incrementarlo. Y con el aumento del transporte va a haber otra bocadillo. Por lo tanto, ese famoso 15% que se especulaba que iba a ser el incremento de los productos alimenticios, nosotros creemos que puede llegar hasta un 25-30%.
porque es fuertemente el impacto que hay entre la especulación, la dolarización y el transporte. Y por otro lado, por más que el gobierno no hace absolutamente nada, lo de precios cuidados terminó siendo un fuego de artificio y no ha surtido efectos. Y en cuanto a lo grueso de las derecho a alimentación, derecho a la salud, al derecho a la salud van a eliminar el Ministerio de Salud. Por lo tanto, me pongo seriamente a pensar si es constitucionalmente correcto que este gobierno esté actuando fuera de la ley. Porque, ojo, la estructura legal argentina está para cumplir las leyes. Ningún funcionario, por más poder que tenga, puede violar la ley. Y los derechos y garantías constitucionales que se le deben a las personas no pueden ser violadas por un especulador financiero. Así que mucho cuidado, porque si el gobierno comienza con los planes que tiene pensado, no va a quedar artículo de la Constitución que violente, y no va a haber economista que me pueda fundamentar que no está violando garantías constitucionales. Si lo hace, directamente el Estado estará violentando su poder. Por lo tanto, el Congreso deberá intervenir en forma directa e inmediata, porque no puede el gobierno violar derechos constitucionales. Repito, es muy claro esto. Cuidado, porque los economistas son muy dables a hablar de la libertad, del neoliberalismo, pero cuando tocan de oído con el derecho, se olvidan del derecho de las personas, y allí es donde prima la Constitución. Por lo tanto, recomiendo a los legisladores abrir todos los oídos, porque a la primera violación no puede dejarse pasar esta circunstancia por más Banco Mundial, Fondo Monetario o prestamistas internacionales que estén dando vuelta. Cuidado con esto, porque si no estaremos suscribiendo los legisladores también la violación constitucional, y eso se transforma, no es Estado de Derecho y no República. Doctor, ¿alguna novedad con el planteo de usted y varias asociaciones para suspender la audiencia de mañana? No la tenemos, y lo que pasa es que uno es muy pesimista en esta altura, no le cree a los jueces. El Poder Judicial está arteramente cooptado y más que nada el federal, contencioso administrativo y civil y comercial. Si ocurre lo contrario es porque el Poder Judicial comienza a desoír la presión del gobierno, pero por eso soy muy pesimista. Pero sería muy importante que reaccionen, suspendan la audiencia y comiencen a mirar seriamente que lo que están haciendo es violar la Constitución. Discúlpeme que lo vuelvo a recalcar, pero si nos tomamos un minuto en leer los artículos de la Constitución Nacional, vamos a encontrar violaciones muy flagrantes. Todos acá salen a hablar de economía, pero nadie sale a preguntarse si hay artículos de la Constitución que se están violando. Cuidado, vuelvo a alertar, porque esto no es economía. A usted no le pueden meter la mano en el bolsillo, se le pueden meter en su casa, no se le puede sacar lo que gana, no le pueden sacar la jubilación a los jubilados, no le pueden bajar y sacarle dinero del bolsillo, no pueden quitarle su trabajo porque sí, ni los derechos, por medio que haya una empresa que esté en el medio. Cuidado con esto. Y discúlpeme que lo digo, porque no escucho a nadie que esté comenzando a hablar de algo que debería ser natural. No, doctor, coincidimos plenamente. Nosotros estamos observando que hay una serie de aberraciones jurídicas, que hoy hay un clima de época que hace que todo se diluya, se difumine, se invisibilice, pero si acá cambia la cosa, hay varios que van a tener que recorrer los tribunales, Yo creo que es hora de que se llame a la Asamblea Legislativa. Y discúlpeme, no es golpismo, ni mucho menos, porque la Constitución tiene herramientas para tal caso, y es el elemento de contención que tiene el Poder Ejecutivo a cualquier acto que signifique la violación que se termine en un totalitarismo o autoritarismo. Entonces, la Asamblea Legislativa tendrá que velar todos los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, de los consumidores. Si no lo hace,
se da solidariamente responsable por los daños que se causen y por los delitos que se causen. Por eso, acá muy libremente empezaron a hablar todos los economistas, pero nadie se pone a hablar sobre el derecho que se está violando. Y no lo oculten debajo de la alfombra, debajo de ideologías o debajo de lo que quieran, porque si no será muy fácil mañana meterse en un barco, como ya pasó, expropiar los ahorros, meterse en su casa, sacarle la plata, cortarle la luz, no le pueden cortar el gas porque un juez dijo que no le pueden cortar el gas y está vigente, entrar en una casa, sacarle la luz, sacarle los alimentos a la gente. Cuidado con la violación constitucional, porque la economía no puede avasallar los derechos de las personas. Y lo que nosotros estamos viendo por cada acto de gobierno, le están sacando los derechos. Aparte, estimado, no es con ajuste que se solucionan los problemas, no es quitándole al que menos tiene, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, digamos las previsiones de la UCA sobre la pobreza, y ya están entrando en casi 20 millones de habitantes la pobreza, pero estamos entrando a concientizar que por los negocios financieros de 2 o 3 millones de personas no puede sumirse al país en una crisis, inclusive empujando la violencia, porque ojo, otra cosa que yo recomendaría, perdón los nombres comunes, a Irursun, a Bonadío y a Lorenzetti. Cuidado que nuestro país ha tenido épocas muy oscuras cuando comienzan a tapar la realidad con persecuciones políticas injustas. Cuidado, porque esto no se necesita ser doctrinario para pensar que la violencia política desencadena en violencia física. Y la situación es muy peligrosa cuando en este momento tenemos mucha gente en estado de necesidad. De ahí al estado de necesidad violenta hay un paso. Y creo que es hora de que lo entiendan. Ahora, si la avaricia y el poder desenfrenado no les hace ver esto, creo que entonces sí estamos en un peligro y es el Congreso el lugar, o sea, nuestros representantes quienes deben ya tomar cartas en el asunto. Sí, bien, entonces tenemos posibles aumentos de gas, en lo inmediato tenemos gas y combustibles otra vez, doctor. Combustibles creo que la semana que viene, según lo que viene denunciando, y si no lo detiene el gobierno, va a haber. Y el tema de los aumentos de alimentos está ya establecido, que ahí va a ser del 15%, pero por lo que estoy viendo en algunos, o por lo menos lo que se está mostrando en algunas hipermercados, se ha remarcado a más del 20%. Por otro lado tenemos, no vienen los aumentos de transporte, viene el aumento de la medicina prepaga, llegan las facturas de este mes y en el octubre también llega otra factura con incremento, los medicamentos tuvieron 5 puntos, pero muy más que seguro que con los importados y el dólar vaya a haber incrementos aún mayores. No se olvide que hay problemas para algunos medicamentos de primera necesidad, como por ejemplo los oncológicos o de enfermedades que en el tiempo son, en este momento hay varios problemas para localizar esos medicamentos y el gobierno no los da, por lo tanto las personas que más lo necesitan están en inconvenientes. Por otro lado, tenemos incrementos que van muy fuerte con el tema de las tarifas y, por cierto, habían hablado del aumento del agua, no sabemos si esto lo van a propiciar, pero si lo propician ya el disloque será aún mayor. Y no nos olvidemos que en el mes de octubre habría una propensión al aumento de la luz nuevamente, que eso lo habían proyectado el año pasado, aumentos en abril y octubre. No sabemos si eso lo van a implementar también, pero como viene la cosa es más que seguro. Y si cambian el sendero de subsidio, que nunca se aclara cuánto es el monto que corresponde a cada factura del subsidio, seguramente va a haber un impacto por parte del subsidio. Por eso nosotros vimos en este fin de semana que presentaron tarde, porque tendrían 15 días antes de la audiencia, presentar la propuesta que están pidiendo de entre 100 a 200% de aumento.
A eso habría que agregarle la quita de subsidios y los impuestos, lo que significa que el incremento es muy superior. No nos olvidemos que Iguacel habló de un 25, de Pueblo de un 50, y bueno, estamos más cerca del 100 y del 120% como nosotros lo habíamos pronunciado. Es decir, este tipo de política nos da la pauta de cómo va a ser el aumento. Y no nos olvidemos, disculpe que se lo aclaro, porque la semana pasada hubo un escándalo, porque la provincia de Buenos Aires a muchos jubilados le había descontado los incrementos, por lo tanto estaban cobrando lo mismo que el año pasado. Ahora dicen que esta semana le van a reintegrar esos incrementos, por lo tanto, después del 5 de septiembre cobrarán los jubilados, cosa que es otra de las barbaridades, que si no los docentes no salían a la calle a hacer el anuncio no se los reintegraban. Evidentemente, la situación en esta semana que ingresamos va a ser problemática para poner un litro de leche, que ahí es donde vamos a comprobar entre hoy y mañana cuánto está el sachet de leche, ahí nos vamos a dar cuenta cuántos más van a dejar de tomar leche, que ese es el otro problema. Y si nos adentramos en el conurbano y en el interior del país, vamos a ver seriamente cómo hay un acrecentamiento de la baja de persianas. Eso es uno de los problemas más serios que al gobierno no le interesa, porque está más pensando en cómo va a ser la corrida del dólar y de la bolsa que a eso. Y vuelvo a reiterar, ojo con la quita de derechos, que con una medida económica se pueden violentar quita de derechos constantemente. Y disculpe que lo reitere tanto, No, por favor, porque parece que nadie lo escucha. Bien, usted lo aclaró cuando hablamos hace 15 días, nos dijo, ojo con lo que va a pasar con el gas. En el conurbano el aumento del gas ha sido, pero absolutamente exuberante y desproporcionado, porque usted explicó que no se estaba aclarando, que estaban tomando parámetros que hacían que los aumentos superen el 100%, 100, 300%, que es lo que le ha pasado a gente en el conurbano, familias del conurbano, que dice, tengo una estufa y tengo el calefón, nada más me vinieron 5.000 pesos, 4.700, una locura, y ni le digo a nivel, bueno, ese era otro problema, pero en los country, me contaron el fin de semana, estuve en uno, promedio 15.000 pesos el gas que les vino los country, que tienen la losa radiante, ¿vio? Impresionante. Vamos a hacer una aclaración. Tanto la luz como el gas, los aumentos que se vienen estableciendo desde el 2016, deberían haber habido inversiones para hacer lo que hay que hacer, que el único problema es la distribución, no era la generación. No se ha invertido un peso, a tal punto que, aparte de los 2 muertos docentes porque explotó, ellos dicen una garrafa, sino que la conexión, hay infinidad de problemas que el ente de control de gas no lo vislumbre. Nosotros hemos visto cortes barriales porque está perforada las cañerías de, por ejemplo, Metrogas, o Gas Fenosa, o Gas del Sur, o Gas del Norte, están mal las distribuciones. Lo mismo está ocurriendo con el servicio de energía eléctrica. Nosotros desde el año pasado que venimos solucionando problemas en distintos barrios por corte de energía, quema de casas. A ver si entendemos, se queman las casas porque están mal las conexiones, le dan 320 de golpe, saltan los cables, chocan contra la madera y se queman las casas. Quema de artefactos, cortes de energía, 300, 400 usuarios sin energía, a pesar que el ENRE o los entes de control no lo señalan. Pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, es un escándalo en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y OSEBA ni se entera. La gobernadora trata en lo posible que OSEBA ni comente el desastre de la distribución de energía eléctrica. Todo esto agrava la situación, porque usted me dice que está pagando con aumento, se disgusta por lo que no tiene en su bolsillo, pero aparte, corre riesgo su salud, el gas se corta y cuando vuelve, si no andan bien las válvulas, usted se puede morir. Corre el riesgo su salud porque se explotan las casas con la sobrecarga o el corte de energía, porque la distribución es un escándalo. Y aparte de eso no tiene el servicio que corresponde. El gas tiene una calidad inferior a la normal y la luz viene en una baja tensión porque la distribución está muy mal. Y todavía encima, en la frutilla del postre, aparte de que el presidente dice que hay que exportar energía,
las empresas distribuyen dividendos. Es decir, en estos últimos tiempos se distribuyeron, esto ya lo vengo diciendo desde el principio de año, 2.600 millones de dólares. Entonces, distribuyen, no invierten, cobran de más, exportan, hacen negocio y la pagamos nosotros hasta con la vida de los usuarios. Usted se dio cuenta qué lindo nos está reservando para el futuro. Por eso digo que es tirar un cartucho de dinamita encendido en un polvorín, porque no sabemos cómo y por dónde va a estallar. Y hoy hay cuadrillas de usuarios en los barrios, lo vengo repitiendo hace meses, armados para que no entren a cortarle ni la luz ni el gas. El gas no lo pueden cortar porque hay un fallo, por falta de pago, por supuesto. Cuadrillas para que no le corten la luz porque no la pueden pagar, Entonces, a ver, ¿alguno puede despertar de una vez por todas y entender de que están violentando derechos individuales, derechos colectivos, derechos sociales? Es muy grave. Estamos esperando, o sea, la teoría del chivo expiatorio, dejémosla de lado, usan a uno para poder cargarle toda la culpa, pero ahora pensemos cómo solucionamos el problema, y el problema es que si no se lo solucionamos en breve, la justicia por mano propia volverá a este país, y yo creo que puede ser muy peligroso. Señores legisladores, despierten porque la cosa está cada vez peor y no es problema del dólar. Ahora sí les digo, la situación es institucional. Doctor Bassano, siempre un gusto escucharlo. Gracias por habernos atendido. Por favor, al contrario, buenos días a todos. El titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, el doctor Osvaldo Bassano, haciendo un relato de la realidad económica que está pasando en las familias, en los bolsillos, todos los días.